vamos a comenzar la tercera clase de Introducción al Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar sobre el trasfondo que necesitamos conocer al leer y estudiar el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, aparecen frecuentemente los fariseos, saduceos y demás personajes. Son nombres de distintos partidos dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús. Si queremos entender mejor el contexto histórico del Nuevo Testamento, necesitaremos estudiar las características de estos partidos dentro del judaísmo de aquellos tiempos, porque ellos forman el trasfondo judaico de la Iglesia cristiana. Obviamente, para entender el Nuevo Testamento, también debemos conocer bien el trasfondo romano y griego. Políticamente, Judea era una colonia romana y culturalmente pertenecía a la cultura griega. Por lo tanto, si queremos entender el trasfondo idiomático, estilo de vida, costumbres, política, religión, filosofía, sociedad, economía y geografía del Nuevo Testamento, también debemos conocer bien el trasfondo social. Pero el trasfondo judío del cristianismo es mucho más importante, como lo señala el doctor J. G. Machen. El trasfondo romano y griego tiene que ver con el ambiente del cristianismo, pero el judaísmo está íntimamente relacionado con la esencia del cristianismo. Es decir, el cristianismo tiene su raíz en el Antiguo Testamento y tanto Jesús como el Evangelio y la Iglesia proceden de los judíos. Además, el ministerio de Jesús se desarrolló mayormente dentro del judaísmo, por lo tanto es muy importante entender el trasfondo judío del Nuevo Testamento. Los judíos en aquel tiempo vivían colonizados por el Imperio Romano. Debían pagar impuestos al gobierno de Roma y eran gobernados directamente por el gobierno de Roma. En Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César era el emperador de Roma. Por orden del emperador romano, todos los habitantes del Imperio Romano debían empadronarse. Por eso, José viajaba a Belén, su tierra natal, para empadronarse. De este modo, durante la época de Jesús y los apóstoles, Judea estaba bajo el dominio de Roma. Roma estableció a un gobernador virrey para que gobernara la región de Judea. Este tipo de gobernador virrey aparece también durante el Imperio Persa. También tenía el título de gobernador virrey, el encargado de liderar a los judíos en el retorno a la patria desde Babilonia. Ageo 2:2 llama a Zorobabel
gobernador de Judá. En Nehemías 8:9, Nehemías también es presentado como gobernador. Incluso Pilato, que interrogó a Jesús, también era gobernador de esta clase. Cuando José y María fueron a Belén para empadronarse, el gobernador virrey de Siria era Cirenio. Los interrogadores de Pablo, Félix y Festo, también eran gobernadores virreyes de Judea. A diferencia de las demás regiones del Imperio Romano, la sociedad de Judea tenía un énfasis religioso más fuerte. El gobierno romano era considerado con respecto a la peculiaridad de Judea y permitía cierta libertad religiosa. Por eso los judíos tenían un concilio de Sanedrín formado por líderes religiosos. El concilio de Sanedrín tenía como presidente al sumo sacerdote y como miembros del concilio a los sacerdotes, doctores de la ley, escribas y ancianos. El Sanedrín trataba asuntos religiosos de Israel y algunos asuntos políticos y judiciales, pero la autoridad definitiva la tenía el gobernador virrey de Judea. Esta es la razón por la que el sumo sacerdote Caifás, luego de dictaminar la pena de muerte contra Jesús, no lo podía ejecutar inmediatamente, sino que lo envió a la corte de Pilato. Dentro del judaísmo había varios partidos, agrupaciones. Los varios partidos dentro del judaísmo se formaron durante los 400 años del período intertestamentario entre el Antiguo y Nuevo Testamento. El historiador judío Josefo, perteneciente al primer siglo después de Cristo, hizo la siguiente observación sobre los distintos partidos dentro del judaísmo. Los judíos tenían tres partidos: los fariseos, los saduceos y los esenios. Obviamente, la mayoría de los judíos residentes de Israel no formaban parte directa de estos grupos. Por lo general eran sembradores, pescadores, comerciantes y carpinteros. A pesar de esto, la sociedad judía era liderada por una minoría de líderes religiosos, sociales y políticos, que pertenecían a estas agrupaciones de fariseos o saduceos. Primero vamos a estudiar a los fariseos. Los fariseos eran uno de los dos grupos más grandes del judaísmo. Estos se opusieron a la política helenista que continuó luego del imperio de Alejandro. Ellos querían cumplir estrictamente la fe judía, la fe de su patria. Sostenían y creían firmemente que el canon sagrado de sus ancestros, el Antiguo Testamento, era en su totalidad la palabra de Dios. Los saduceos descienden de los sacerdotes enfocados en el templo de Jerusalén. Por otro lado, los fariseos se centraban en las sinagogas
y eran descendientes de los escribas y doctores de la ley. Los fariseos se dedicaban totalmente a estudiar la ley para la correcta interpretación y aplicación estricta de la ley. En ese proceso se encerraron en sus propias doctrinas y formas externas. Por eso eran más exagerados que las demandas de la ley y cometían el error de colocar las tradiciones de los escribas y ancianos por encima de la ley. Los fariseos tenían un lado bueno, creían y enseñaban sobre la resurrección, el juicio final, la existencia de los ángeles y seres espirituales, y en cuanto a la práctica, oraban, ayunaban, daban diezmos y eran muy celosos de la ley. Sin embargo, daban más valor a las tradiciones de los ancianos por encima de la ley y dejaron de lado la justicia, la misericordia y la verdad. Se alejaron de la esencia. Por eso Jesús reprendía y juzgaba frecuentemente a los fariseos. Es un terrible pecado quitar cosas a la palabra de Dios, pero también es terrible pecado agregar cosas a la Biblia. Jesús reprendía a los fariseos diciendo: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Mateo 23:13. En segundo lugar, vamos a estudiar sobre los saduceos. Se deduce que proviene de la palabra hebrea saduki, que se originaría del sacerdote Sadoc de la época de David. El linaje de Sadoc continúa hasta los sacerdotes de la época de los macabeos. Los sacerdotes apoyaban a los saduceos, por lo tanto, se centraban en el templo de Jerusalén. Lamentablemente, aceptaron la política de helenización de la dinastía seleucida y a cambio de eso recibieron la posición de sumo sacerdote y autoridad política y comenzaron a ejercer su poder en la sociedad judía. Por eso a los saduceos se los solían llamar los hombres del sumo sacerdote. Hechos 5:17 dice lo siguiente: «Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos». Como la sociedad judía giraba en torno a la religión, el poder político residía sobre el sumo sacerdote y los sacerdotes a cargo de los sacrificios, el corazón del judaísmo. Los saduceos en el tiempo de Jesús no solo eran líderes religiosos, sino que tenían poder político, eran muy ricos. El sumo sacerdote, la cabeza de los saduceos, era el presidente del concilio de Sanedrín. El concilio de Sanedrín estaba formado por 70 miembros, incluyendo al sumo sacerdote, eran en total 71. Si bien los saduceos lideraban el concilio de Sanedrín,
En la práctica, para conservar sus intereses creados, tenían que ganar el favor del Estado romano. Por eso, la mayoría tomaba las decisiones consultando al gobierno romano, haciendo cálculos políticos. Como estaban asociados con los poderosos del mundo secular, no recibían mucho apoyo de la masa popular de los judíos. La masa popular de los judíos sentía mayor afinidad hacia los fariseos que conservaban la tradición de los ancestros. Los fariseos criticaban a los saduceos como los traidores y distorsionadores de la tradición de los ancestros. Los saduceos se oponían a la predestinación, enfatizaban la libertad de elección del hombre y no creían en la existencia de ángeles ni en la resurrección. La tercera agrupación dentro del judaísmo eran los esenios. Estos no son mencionados en el Nuevo Testamento, pero según los testimonios de los estudiosos del siglo I después de Cristo, como el filósofo judío Filón, el historiador judío Josefo y el geógrafo romano Plinio, había por aquel tiempo unos 4.000 esenios. Vivían de un modo sencillo y practicaban una forma de vida moderada y el ascetismo estricto. Para formar parte oficial de este grupo, se requería pasar por una disciplina estricta durante 3 años. Para ser un miembro de los esenios, se debía entregar toda su posesión y vivir una vida de comunidad, en forma de comunidad. La mayoría de ellos practicaba el celibato y consideraban muy importante la pureza interna. Oraban en un horario establecido, leían y estudiaban continuamente el Antiguo Testamento y vivían aislados del mundo. Vivían dentro de cuevas y desiertos al occidente de Judea. En especial, creían en la salvación y esperaban al Mesías, y tenían una fe escatológica. El comienzo de ellos es el 2º siglo antes de Cristo en la región desértica de Qumran. En cuarto lugar estaban los celotes. Josefo sostenía lo siguiente: fue fundado por Judas de Galilea, que se opuso al censo romano, cuando Judea llegó a formar parte de la colonia romana, y en el año 6 después de Cristo provocó una revuelta. Estos celotes eran el 4º grupo en el judaísmo. Eran llamados los celotes. Se oponían a pagar el impuesto a Roma porque consideraban que iba en contra de Dios, el verdadero rey de Israel. Ellos pensaban del siguiente modo: así como en la antigüedad los macabeos se opusieron y vencieron a los reyes de la dinastía seleucida y obtuvieron la independencia judía, si actualmente los judíos se rebelan provocando revueltas contra el gobierno romano, Dios los ayudaría y los libraría de la opresión de los gentiles.
Judas Galileo fracasó en su revuelta y falleció, pero sus familiares siguieron abrazando el celo patriótico por la liberación e independencia de Judea. Como se relata en Hechos 21:38, a mediados del siglo I, un grupo llamado los sicarios generaron sediciones y revueltas. Sica significa daga, queriendo decir que ellos llevaban dagas y cometían asesinatos. En las fiestas que había mucha gente, llevaban una daga escondida y atravesando la multitud, acuchillaban y mataban a los que estaban asociados con los funcionarios romanos. En el siglo I generaron mucha tensión en la región de Palestina. Ellos fueron exterminados durante la caída de la fortaleza de Masada en el año 73 después de Cristo, pero su mentalidad continuó. Uno de los 12 discípulos de Jesús era Simón el Celote, Lucas 6:15. Luego estaban los herodianos. Los herodianos, más que una agrupación o secta, eran personas con cierta postura política en la sociedad judía. Estos apoyaban el gobierno del rey Herodes y apoyaban el imperio romano que otorgó el poder a la familia de Herodes. Eran una minoría, pero con tal de obtener beneficios políticos, podían asociarse con los fariseos o saduceos. En los evangelios observamos que los herodianos se asociaban con los fariseos para ver cómo tenderle a Jesús alguna trampa y tramaban cómo matar a Jesús. En Mateo 3:6, 12:13, en Marcos 3:6, 12:13 y Mateo 22:16 aparecen los herodianos. En sexto lugar están los samaritanos. Samaria era originalmente en el Antiguo Testamento la capital del reino del norte Israel. Cuando Israel cayó ante el imperio asirio y fue destruido, muchos dirigentes fueron esparcidos por diversas regiones del imperio asirio. En la tierra de Israel entraron a vivir los funcionarios y ciudadanos asirios y se produjeron casamientos mixtos entre israelitas y paganos. Muchos israelitas llegaron a casarse con gentiles y se distorsionó la fe. Cuando Esdras y Nehemías regresaron de Babilonia y estaban construyendo el muro de Jerusalén con los hombres de Judá, los samaritanos estaban estorbando. Por este motivo histórico y religioso, los judíos ya no trataban a los samaritanos como parte del pueblo del pacto. Los judíos consideraban a los samaritanos como gentiles, Lucas 17:18. Los samaritanos edificaron un templo en el monte Gerizim y tenían en común muchos elementos de la adoración judía. Ellos también creían en el Dios único, prohibían la idolatría, eran fieles a la ley de Moisés y se consideraban pueblo elegido. En Juan capítulo 4, pasando Jesús por la región de Samaria, se encontró con una mujer samaritana en Sicar,
y conversó con ella. En Hechos 1:8 ordenó: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En séptimo y último lugar estaban los prosélitos del judaísmo. Estos eran gentiles en cuanto a su etnia, pero teniendo preferencia por las enseñanzas del judaísmo, fueron convertidos al judaísmo. La Biblia presenta a estas personas llamándolas los temerosos de Dios. Estos fueron atraídos por la idea del Dios único del judaísmo y por la elevada moral judía, y llegaron a formar parte de la comunidad judía viviendo entre ellos. También había algunos de estos que apoyaban las ideas básicas del judaísmo, aunque no se hayan convertido totalmente. Por ejemplo, es el caso del centurión Cornelio, que aparece en Hechos capítulo 10. No formaban ningún partido especial dentro del judaísmo, pero eran miembros activos en las sinagogas. En especial en las sinagogas judías esparcidas en el mundo de los gentiles, estos formaban una gran multitud. Hechos 17:4. Otra cosa que debemos recordar es que los judíos de los tiempos de Jesús estaban esparcidos por todas las regiones del Imperio Romano. Estos judíos dispersos eran llamados la diáspora. No residían en la región de Palestina, sino vivían dispersos por todo el mundo. Esto comenzó desde que Judá fue conquistada por Babilonia y muchos judíos fueron llevados a Babilonia como cautivos. Luego que pasó el período babilónico, siguió el período persa, el período griego y siguió hasta el período romano. Algunos regresaron a Palestina, pero muchos judíos echaron sus raíces en tierra extranjera. Se formaron muchas comunidades de judíos en las regiones de Antioquía de Siria, Alejandría de Egipto y en Roma. Dondequiera que iban los judíos, no perdían su identidad nacional ni su identidad religiosa. Fundaban sinagogas, enseñaban el Antiguo Testamento y no dejaban de adorar a Dios. Aunque vivían en tierra de los gentiles, daban ofrendas frecuentes para el templo de Jerusalén. En las grandes fiestas judías subían a Jerusalén y participaban frecuentemente de las festividades. Pero generalmente en la región donde residían vivían en torno a la sinagoga. De este modo, las sinagogas judías estaban fundadas en muchas regiones del Imperio Romano, y fueron estas sinagogas los primeros lugares a los que evangelizaban los evangelistas como el apóstol Pablo, anunciando el Evangelio. Los evangelistas podían testificar eficazmente que Jesucristo cumplió el Evangelio prometido en el Antiguo Testamento. Aquí finalizamos la tercera clase de introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.